Tenga usted muy buena tarde, bienvenido una semana más a este su segmento Gotitas de Miel. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y es como siempre un verdadero gusto darle la bienvenida a este tiempo de buenas noticias. Y es que sí, en medio de la guerra, en medio de la situación difícil que el mundo está atravesando, nosotros podemos hablar de las buenas noticias del Evangelio de la Paz. Porque ¿sabe usted? Absolutamente todo lo que este libro maravilloso tiene registrado, desde Génesis hasta Apocalipsis, son precisamente eso, buenas noticias de nuestra redención. Es, en otras palabras, el mapa de regreso a casa. Así que, aunque por supuesto nos duele el corazón ver el sufrimiento, las muertes, sobre todo de aquellas personas inocentes, ver todo lo que está aconteciendo, hambre, destrucción, muerte, sabemos que es necesario, y la Biblia lo describe como un preámbulo, ni más ni menos que para el regreso de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que si usted nos ha seguido en las últimas semanas, le hemos dado o le hemos prestado especial atención a todo el desarrollo que se ha dado a partir de ese sábado 28 de febrero, que como usted y yo ya lo platicamos previamente, en el lenguaje hebreo, y de acuerdo al calendario, tiene un nombre o se le denomina un nombre importante y que determina, sobre todo en estas últimas fechas, eventos que para nuestra maravilla se están cumpliendo frente a nuestros propios ojos. Y es que sí, déjeme decirle que de esto hablaron los profetas, de esto están toda la narrativa de la Biblia en el Antiguo Testamento, apunta precisamente a estos tiempos. Pero antes de que pasemos el día de hoy a los datos que yo le comenté a usted que íbamos el día de hoy a platicar, déjeme hacerle, por favor, un par de aclaraciones que son pertinentes acerca de la lingüística y de la semántica intelectual de esta. ¿Qué quiere decir? Pues bien, usted sabe que nosotros estudiamos Biblia desde el contexto propio del idioma original en el cual está escrito este maravilloso libro, sea el hebreo, en algunos casos el arameo, o bien el griego. Pero es importante además entender que cada pueblo tiene un desarrollo propio, esto es la cultura en sí. Y esta cultura permea el lenguaje y viceversa, de tal cuenta que existe lo que se llama permítame un momento, muchas gracias estimada Claudita, ya le subimos el volumen. Pues le decía a usted que de esta cuenta es importante entender lo que se llama semántica intelectual. Esto es ni más ni menos que el sentido que cada palabra tiene en la mente de quien lo recibe. Esto permeado, como le decía, propiamente por la cultura. Es importante entender que, si bien es cierto, en el Antiguo Testamento el idioma utilizado era el hebreo antiguo, no es exactamente igual que el hebreo moderno. Y por ahí comienza ya un desfase en cuestión de significados. Pero además de esto, déjeme decirle que de manera muy común, las traducciones han pasado además por el griego y luego se han hecho las traducciones a los otros idiomas, sea el español o cualquier otro sobre la faz de la tierra. Entendiendo que, aunque algunas veces se traduce palabra por palabra como si fuesen términos equivalentes, porque el español y cualquier otro idioma que usted pueda apuntar sobre la superficie terrestre en ninguno de los casos es semejante al hebreo. ¿Por qué? Pues ni más ni menos que el hebreo es el idioma de Dios. Y tiene, una gran singularidad y una serie de detalles que son únicos del idioma. De esa cuenta, cuando se estudia profecía, aunque nosotros en el español nos perdemos muchísimo de estos puntos, incluso que Dios deja abiertos, porque
al dejar puntos abiertos sin resolver, tal y como nosotros creemos que lo estamos leyendo en el español, Dios nos da la posibilidad de utilizar el libre albedrío. Es así como hay infinidad de versículos en los cuales el verbo que se utiliza no especifica para quién de los actores de la narrativa del texto se está hablando. Y esto es importantísimo, esto entre muchos otros detalles que podría yo comentarle, pero que este no es un programa de tecnicismos hebreos, hace que los términos proféticos sean amplísimos. Y de ahí la diferencia entre muchas otras, pero estriba especialmente en este punto, en el cual Dios, en su infinita soberanía y poder, nos ha dejado, como tal y está escrito en la Biblia, una antorcha que nos alumbra en el día oscuro, en el lugar oscuro. Pero no es un spotlight para exactamente brindarnos los detalles y con toda certeza nosotros poder saber qué es lo que va a suceder. Cuando hablamos de los términos de adivinación, que es abominación al Señor, déjeme decirle que los adivinadores suelen dar lugar, fecha y como ellos suponen que van a suceder las cosas. En el término de la profecía, sabiendo que obedece a la soberanía absoluta de Dios y que estamos debajo de esa mano de poder, de misericordia, y que como le he explicado, Dios lo ha dejado abierto, porque dentro de la Biblia están todas las posibilidades. Déjeme decirle que nadie, absolutamente nadie, es capaz de decir qué es lo que va a suceder. De tal cuenta que la profecía solo se puede interpretar con punto y coma después de sucedido esto. El ejemplo lo tenemos precisamente en este maravilloso libro del cual hemos estado platicando, el libro de Esther. Y es que no es casualidad que sea precisamente este tiempo, el tiempo de la festividad de la fiesta que conmemora cómo Dios le dio la victoria a su pueblo y no fue exterminado. Recordará usted, lo hemos platicado ya un par de semanas con antelación. Pero resulta ser que en ese maravilloso capítulo en donde se enumeran los 10 hijos de Amán, hay un error de cómo se plantea la escritura en el texto de la Megilá o el rollo del libro. Déjeme contarle que curiosamente hay 2 columnas. Permítame y se lo voy a mostrar de una manera más evidente. Ya perdí. Aquí está. Así aparece en el texto de la Megilá o del rollo las 2 columnas. Y como hemos dicho en este su programa, incluso los espacios vacíos nos dan un mensaje. Este es exactamente ese ejemplo. Y es que se preguntaban los sabios por qué razón en todas las Megilá estaba distribuido de esta manera el texto en dicho capítulo. Y es que acá están los 10 nombres y acá se dice IA. Es decir, si lo tradujéramos al español, diríamos a Espardata, IA, fulanito, IA, sutanito, IA, y así se mencionan los 10 nombres. Usted sabe, en hebreo igual que en español, no es necesario usar esta conjunción para hacer un listado o una enumeración. Pudiésemos decir solamente como en español, peras, manzanas, sandías y zapotes. Pero aquí era necesario leer los 10 nombres y se los voy a leer. Son Pasandata, Dalfón, Aspata, Porata, Dalia, Ariadata, Parmacia, Arisai, Aridai, Baisata, los 10 hijos de Amán. Imagínese usted que
para terminar el enigma, habían unas letras que no conservaban el mismo tamaño de todas las demás. Así que habían 3 letras pequeñas y una más grande que todo el resto del texto. Así que por las centenas de años, los eruditos se preguntaban de qué se trataba esto. Y vea usted qué cosa tan maravillosa. Y es que cada una de las letras hebreas tiene una correspondencia de un valor numérico. Es así como las letras que aparecían menores son la Tav, que vale 400, la Shin, que vale 300, y luego la Sad, que vale 7. Todo esto sumado equivale al 707. Pero además había una letra muy grande, que es la letra Vav. No tengo acá imagen. Vamos a ver si aparece por acá. No, no está señalado. La letra Vav, que era mayor que todas, en tamaño me refiero, equivale al número 6. Así que después de la Segunda Guerra Mundial, después de los juicios de Nuremberg, después de que se hayan juzgado a estos terribles enemigos de la humanidad y del pueblo de Israel, cuya muerte fue justamente como la reina Esther lo había pedido allá en la Megilá Esther, y vamos a leerlo en un momento. Resulta ser que fueron 10 colgados en la horca, a la misma manera que se hizo en Susa y en el entonces Persia. Pero vea usted la relación con los números, como le he puesto acá. Resulta que este 707 equivalía a los años que seguidos de la Vav, que equivale a 6, pero transformado ya en la fecha, equivaldría al número 5 por ser el 5º milenio. La fecha que nos estaba dando ahí era 5707. Esto ni más ni menos que correspondía al año 1946, en donde precisamente se llevó a cabo, se juzgó y se mandó a la horca a estos 10 otros hijos de Amán. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque resulta ser, y esto es muy importante, seguramente usted ha escuchado cosas muy serias y a lo mejor, y habrá alguno que está poniendo fechas y habrá otro que está diciendo que estamos a las puertas ya de la venida de Jesucristo. ¿Y sabe usted qué es lo que dice la Biblia? Que ninguno lo sabe. Ninguno lo sabemos. Como le decía hace un momento, es importante entender que esta bendita palabra es como antorcha que alumbra el lugar oscuro, en el tiempo oscuro. Pero no nos da todos los detalles. Dios puede poner una coma como lo hizo en Isaías 61 cuando el Señor Jesucristo pasó a leer y en otras palabras les estaba diciendo, esta profecía se está cumpliendo delante de sus ojos. Pero hay una coma que nos da un espacio de por lo menos 2000 años, que es desde que Él vino para acá, y estamos esperando entonces esa segunda palabra que Él declaró que, por cierto, claramente va a suceder, pero no fue en ese momento de su primera venida a la tierra. Esa comita y ese espacio en blanco equivale a por lo menos 2000 años. De esa cuenta es importante entender que la Biblia nos da arquetipos, formas arquetípicas en el Antiguo Testamento. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el proceso de la redención es eso, es la sumatoria de eventos que son necesarios hasta que media vez se hayan cumplido, se llegue entonces al clímax ofrecido en la Biblia. Así
Entendemos que, por ejemplo, la guerra de Gog y Magog se ha venido dando en ese tiempo bíblico indicado, porque además es importante entender que el tiempo, de acuerdo a la cosmovisión bíblica, no es similar al tiempo que nosotros tenemos en mente. El tiempo para Dios es una espiral ascendente y por eso la Biblia dice, nada nuevo hay debajo del sol, todo lo que fue es y volverá a ser. Así que absolutamente todo vuelve a pasar. Lo único es que a lo mejor cambian los actores o seguramente cambian los actores, pero el espíritu que los mueve vuelve a ser el mismo. ¿Cómo lo sabemos? Pues muy sencillo, porque Éxodo capítulo 17 nos dice claramente el Señor le declara a Moisés, por cuanto Amalec levantó su mano en contra del trono de Dios, dice el Señor mismo, yo pelearé con Amalec de generación en generación. De ahí vemos que Amán es descendiente directo de la línea de Amalec. Y como usted y yo lo platicamos la semana pasada, encontramos que Hitler, ni más ni menos que el nefasto, terrible, satánico Hitler, es también, con toda seguridad, descendiente de esta misma línea. Y aunque ya no lo fuera, recordemos que hubo una transición descrita también en la Biblia en donde esto ya no solamente se convirtió en una cuestión de razas o de linajes, sino que además tomó un tinte propiamente espiritual. Esto lo podemos encontrar, como usted y yo hemos platicado, en el libro de Génesis, en donde encontramos que está el Amalec propiamente del linaje y el Amalec espiritual, que ya no tiene ningún vínculo consanguíneo con los pueblos de aquel entonces. Recordemos que cuando Sennacherib, el rey, tomó cautivos, o este era su modo de actuar cuando conquistaba un pueblo, una ciudad, tomaba a los habitantes de esta ciudad y los esparcía en otros pueblos, por supuesto, de su injerencia. Así que, a partir de ese momento, los linajes se mezclaron y es prácticamente imposible, con algunas muy honrosas excepciones, y cabe decir que en el pueblo de Israel hay, efectivamente, por el mandato mismo que Dios le dio por medio de la Torá a su pueblo, todavía hay rasgos de linaje. Y es así como podemos encontrar apellidos como Cohen, como Leví y otros, que sabemos exactamente cuál es su ascendencia. No así con los demás pueblos de la tierra. Así que esto es una cuestión muy importante, entender el proceso arquetípico que la Biblia marca. Así es, será y volverá a ser. Podemos de esa cuenta describir varias veces el Purim arquetípico, sucediendo en primer término cuando aparece Amalek allá a los pies de justamente Gaza, que es donde usted sabe que se ha llevado a cabo esta cruenta batalla. Justamente en donde fueron los ataques, déjeme contarle que apareció por primera vez Amalek en Génesis capítulo 17. Perdón, y es Éxodo, capítulo 17. Luego vemos que hay un parámetro o un patrón que se repite, y es que Amalek aparece antes del establecimiento del trono de Dios sobre la tierra. Así apareció entonces antes de que al pueblo de Israel Dios le diera los planos para levantar el tabernáculo. Luego vemos a David pelear con Amalek antes de conquistar Jerusalén. Y sucesivamente vemos luego a la reina Esther, que la Biblia lo tipifica propiamente como la festividad de Purim y todo lo relacionado con la guerra con Amalek, que luego se repite
Y curiosamente, Benjamín Netanyahu también fue a visitar el Congreso de Estados Unidos, no fue recibido por Obama, y déjeme decirle que el arquetipo se volvió a cumplir. Netanyahu pidiendo a los parlamentarios de Estados Unidos que le extendieran el cetro, cosa que sucedió en aquel entonces para poner en evidencia el peligro grande en el que estaban, tal y como lo llaman los terribles ayatolas que poco a poco van exterminándose, al Satán pequeño, que es Israel, y el Satán mayor, que es Estados Unidos. Recordará usted que todo el extremismo islámico nos llama a los occidentales, los inconversos, el enemigo, a los que hay que eliminar. Así que vea desde cuándo Israel está luchando por su existencia, por sobrevivir. Recuerde usted que desde el día 1, allá en 1979, febrero, cuando se estableció el régimen del Estado Islámico de la República Islámica de Irán, el ayatolá ofreció exterminar a Israel. Ese es el objetivo de ser para ellos. Así que vemos que el espíritu de Amalek se vuelve a repetir. ¿Por qué le hago a usted memoria de todo esto? Porque como platicamos en el programa anterior, justamente en este 2026, frente a sus ojos y los míos, hemos visto otro atisbo de esta misma guerra, siendo que el sábado 28 de febrero fue Shabbat Zahor, cuando el mandato de Dios para los judíos es leer ni más ni menos que el libro de Deuteronomio, capítulo 25, déjeme que se lo lea. Dice así: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, y de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Ese es el mandato que todas las sinagogas estaban leyendo ese Shabbat Zahor. Por eso recibe ese nombre, porque es previo a la festividad de Purim. Y el día lunes, a la caída del sol, empezó esta festividad. ¿Y sabe usted con qué nos sorprendió Dios? Con una enorme, preciosa luna de sangre que además fue testigo de un eclipse. El mensaje es claro para el pueblo de Israel. Algo sucedería. Y efectivamente, ellos atacaron ese sábado, coincidiendo el despegue de los aviones con la declaración del todo el pueblo de Israel en todo el mundo. Y te recordarás lo que te hizo Amalek. Y borrarás a Amalek de sobre la faz de la tierra. Y no te olvidarás. Pero lo verdaderamente sorprendente es que en hebreo comparten raíz gramatical el nombre de Amalek, de Amán, y de Jamenei. Igualmente de Jomeini, que fue el fundador de el Irán moderno, de la República Extremista Islámica de Irán. Dígame ustedes si esto no es sorprendente. Así que vemos esa línea directa. Pero además le quiero a usted leer algo que es en verdad impactante. Y si usted me hace el favor de acompañarme con la lectura, vamos a leer Isaías capítulo 10, verso 33 y 34. Y dice así: He aquí, el Señor Jehová de los ejércitos desgajará
el ramaje con violencia. Y los árboles de gran altura serán cortados y los altos serán humillados. Y cortará con hierro la espesura del bosque y el Líbano caerá con estruendo. Pues déjeme contarle que precisamente aquí aparece un nombre que usted seguramente lo va a identificar y es Adir. Esto quiere decir poderoso, majestuoso o glorioso. Caerá con gloria o caerá en manos del glorioso. Y vea usted que además se dice acá que, le vuelvo a leer, que desgajará el ramaje Dios con violencia y los árboles de gran altura serán cortados y los altos caerán humillados. Y dice que los cortará con hierro. Y la espesura del bosque, usted sabe que en la Biblia Dios establece un paralelismo entre los árboles y los hombres. Así que podríamos estar hablando de un ejército el cual Dios va a cortar con hierro. Vea usted que está hablando con hierro. Pero además, la palabra para majestuoso, para poderoso, que le acabo de hablar, es Adir. Y vea usted lo que le voy a leer. El código del Adir, la caída del Líbano y la revelación del Mesías. Un análisis profundo y estructurado de la revelación que conecta los eventos militares recientes con las profecías de la Biblia hebrea, o es decir, la Tanaj, y la mística judía. En el mensaje es claro. La tecnología de defensa de Israel no solo está cumpliendo una función táctica, sino que está actuando como un reloj profético. El vuelo del Adir. La confirmación llegó a través de un mensaje escueto pero electrizante, difundido en la plataforma X por las fuerzas de seguridad de Israel. Imágenes del histórico derribo de un avión de combate iraní, Jak-130, por un avión de combate F-351, Adir, de las IDF, las Fuerzas de Defensa de Israel. El posteo, acompañado de un video que ya forma parte de los anales de la historia militar de este pueblo, muestra en detalle la precisión quirúrgica del Ejército de Defensa de Israel. Este evento marca un antes y un después, no solo en la cuestión táctica y militar, sino en la cuestión profética. Vea usted, es la primera vez en la historia que un caza furtivo de quinta generación derriba a un avión tripulado en combate de estas características. Pero más allá de la superioridad tecnológica, lo que este video revela es la activación de un código bíblico milenario. El nombre del avión, Adir, no fue elegido al azar por los estrategas de la Fuerza Aérea. Ese nombre fue puesto ahí por la misma providencia divina, para que en este preciso momento de la historia se leyera el cumplimiento de Isaías 10:34. Y el Líbano caerá por medio o en manos del Adir. Cuando el video muestra al F-351 impactando el objetivo sobre el espacio aéreo enemigo, no solo estamos viendo el derribo militar de un avión, estamos viendo la ruptura de esas capas de maldad en los lugares celestes que protegen al régimen de Irán. ¿Cómo podemos saber esto? ¿Cómo podemos saber que hay potestades en los cielos que se mueven y que esta guerra no es solamente una cuestión propia de la naturaleza humana? Déjeme contarle que allá en el libro de Daniel, cuando Daniel dispone su corazón, el ángel Gabriel Miguel llega a hablarle y le llega a decir que desde que él propuso en su corazón hacer la súplica a Dios, Dios envió su respuesta, pero que se le opuso ni más ni menos que el ángel o el príncipe de Persia. Así que sabemos que
La batalla inicia en los cielos y después es una réplica en la tierra. Además, el libro de Génesis, en el capítulo 2, verso 1, nos explica que Dios en la creación creó los ejércitos de los cielos y los ejércitos de la tierra. Usted lo puede ver, Génesis 2, verso 1. Así que continuemos. La caída del Yak 130 bajo el fuego del Hadir es la señal física de que el bosque de la espesura está siendo cortado, dejando el camino libre para que, según el versículo de Isaías 11:1, surja finalmente el vástago del tronco de Isaí, es decir, nuestro Mesías. Este derribo histórico es la prueba visual de que el código ha pasado de las páginas de la Megilá a las pantallas de nuestros radares. El león ha rugido desde el aire y la caída del Líbano e Irán es ahora una cuenta regresiva que el mundo entero puede presenciar. Se ha marcado un hito en la guerra espiritual y física. Por primera vez en la historia, un caza furtivo, un F-351, bautizado por la Fuerza Aérea de Israel como Hadir, derribó un avión tripulado sobre el espacio de Teherán. Pero esto es además una señal de una profecía anunciada en el libro de Isaías que se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Y además, como platicábamos la semana pasada, hemos estado en el tiempo del estudio de las parashot o de la porción semanal acerca de las instrucciones de la construcción del tabernáculo. No es casualidad que justamente la noche de anoche se registraran una ojiva y varias esquirlas que cayeron dañando la iglesia del Santo Sepulcro y las mezquitas islámicas que se encuentran precisamente en el lugar en donde estuvo el templo de Salomón, el segundo templo, y a lo mejor, probablemente, es algo que yo no sé, pero veamos la construcción del tercer templo. Déjeme decirle que otro punto que es verdaderamente importante es recordar que el presidente Trump llamó a las naciones a una coalición de paz. Y, además, hay cierta injerencia, importante injerencia, en suelo israelí. Es así como se pretende reconstruir Gaza y con esto traer paz a todo el Medio Oriente. El único problema que vemos, si es que lo podemos llamar problema, que me parece que para Israel es un serio problema, es que justamente se invitó a los acérrimos enemigos de Israel a formar parte de este conglomerado de naciones que tendrán voz y voto en el suelo de Gaza. ¿Qué sucederá después de esto? Nadie lo puede saber, solamente Dios. Así que, por mi parte, es todo por hoy. Me robé unos minutos de más, pero espero sus comentarios y, por supuesto, le espero la próxima semana para seguir hablando acerca de cómo la profecía se materializa frente a nuestros ojos y cómo la palabra de Dios, que es fiel y verdadera, es sí y es amén, toma injerencia y, como lo dijo Jesucristo, el que lee, entienda. Así que le deseo una muy feliz semana, muy feliz tarde de martes y, por supuesto, la sugerencia es que no se vaya, que se quede en la excelente compañía de Vea Canal. Nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones. Y a cada uno de ustedes que me acompañaron en esta transmisión, muy agradecidos. Vamos rápidamente a mandar un saludo a mi queridísima amiga y hermana María Marta Ramírez, Freddy Argueta, Pichi Prieto,
Pastores Ovalle, Ricardo Clos, Michelle James, pastora, un saludo especial y algunos más que ya no me dio tiempo de saludar. Así que muchísimas bendiciones, que el Señor esté con usted toda la semana y que el anhelo por buscar su rostro sea cada día más grande y profundo en usted y en mí. Hasta la próxima semana.